El presidente de Francia, Emmanuel Macron, avanza en su gira por el continente africano, una gira de suma importancia para el país europeo, pero que tiene un componente político de peso en un continente africano que se está abriendo al mundo y es cada vez más atractivo, pero su pasado colonial con países como por ejemplo Francia sigue siendo una especie de herida abierta. El presidente francés comenzó la gira en Libreville, la capital de Gabón. Allí participó en la Cumbre Internacional para la Protección de los Bosques Tropicales, una cumbre llamada One Forest Summit. Luego su gira lo llevará hasta Luanda, la capital de Angola, luego a la República del Congo y posteriormente a la República Democrática del Congo. ¿Cuál es la agenda? ¿Qué intención tiene el presidente francés allí en África? Macron visita el continente africano con una gran necesidad de cambio en la estrategia de Francia hacia África. También debe hacer una renovación en cuanto a la presencia y en la estrategia militar en ese continente. Ya recientemente anunció una contundente reducción en el número de soldados franceses, sobre todo en el área del Sahel. Y finalmente, pues también va allí a África para mirar oportunidades que puedan permitir hacer contrapeso a la presencia de China y al avance de Rusia a través de los milicianos del grupo Wagner. Dentro de los grandes anuncios que ha hecho el presidente Macron en su primera escala en Libreville está el compromiso de entregar 50 millones de euros a un gran esquema global para recompensar a los países por proteger sus bosques y su biodiversidad. El tema medioambiental también tiene gran importancia en esta gira por África para el presidente francés. Nos queda entonces para el debate y para el análisis entender cuál puede ser esa nueva estrategia de Francia para el continente africano. ¿Cómo puede hacer contrapeso a las inversiones de China y a los milicianos rusos? ¿Qué tipo de relación quiere Francia con África, pero también qué tipo de relación quiere África con Francia? En ambas direcciones la relación tiene que cambiar a nivel político, a nivel diplomático y a nivel militar, porque ambos actores han cambiado. Y el pasado colonial, pues justamente es eso, el pasado. Y la relación debe ser renovada en este nuevo escenario global ante una nueva coyuntura internacional. Por eso hoy en el debate de France 24, Francia, ¿se termina entonces la injerencia francesa en el continente africano? Vamos a conversar sobre este tema con Viviane Ogu-Corby. Ella es presidenta de Puerta de África. Ella se encuentra en la ciudad de Barcelona, en España. Y desde la ciudad de Las Palmas, en Gran Canaria, también en España, está con nosotros Dagu Comenan. Él es historiador especializado en relaciones internacionales y conocedor de temas africanos. Les recuerdo que ustedes, nuestros televidentes, también hacen parte de este debate. Pueden dejar todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ustedes ya lo conocen, ya conocen nuestra cuenta. Es @France24-ES, la etiqueta para que dejen los comentarios. Numeral, el debate F24. Todo pegado, todo junto. Y a mí me encuentran en Twitter como @Santilogo. No olviden también que todos los contenidos de nuestro programa están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Comienzo dándole la bienvenida a Viviane en la ciudad de Barcelona, en Cataluña, en España. Viviane, gracias por estar con nosotros en el debate. Y la pregunta que he elegido para este punto de partida es que esta visita tiene lugar en una coyuntura muy particular para el continente africano y particular también para las excolonias francesas. ¿Qué análisis puede hacer usted de la coyuntura y del momento que está viviendo África en la actualidad y que reciba al presidente francés, dado el escenario que se está presentando? Bueno, primero, buenos días, buenas tardes para ustedes. Muchas gracias por invitarme. Creo que es muy interesante entender que en este momento estamos viendo un cambio de paradigma en las relaciones entre la Unión Europea y África. En el que África está utilizando una serie de estrategias para determinar su futuro de una manera más directa, para construir unas nuevas relaciones con la Unión, acercándose a Rusia en algunos casos, ya hace muchos años de la presencia china y también diversificando todas sus opciones con los países emergentes, y también dentro de la propia África se están desarrollando proyectos como puede ser el área de libre comercio para reforzar sus capacidades. Entonces, sí, esta gira se está dando en un momento de cambio
que es muy, muy importante tener y explorar. Vamos a hacerle la misma pregunta a nuestro siguiente invitado, a Yago, en la ciudad de Las Palmas, en Gran Canaria. Bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Como siempre, un gusto conversar con usted, Yago. Y la misma pregunta, ¿cómo es el escenario que se está viviendo en África, la coyuntura actual, y por qué es importante esta visita del jefe de Estado francés? Bueno, quería darle las gracias por invitarme otra vez. Y lo que se presenta es una encrucijada, puedo decir, porque ahora mismo Francia está frente a una competencia muy dura por parte tanto de China, de Rusia, pero también de otros países emergentes como India y Turquía. Entonces, es un momento histórico, digamos, porque Francia no suele tener tal competición en lo que trata de sus relaciones con los países africanos. Así que pienso que este es un momento donde Francia tiene que repensar su política africana para intentar ser más competitiva frente a estos nuevos actores que han entrado en el mercado africano. Dago, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Mencionaba yo en la introducción del programa esta necesidad de ambas partes, tanto de África como de Francia, de renovar esta relación, escalarlas a otro nivel para tener un mejor entendimiento entre las partes. ¿Cómo puede ser esa relación que se establezca entre África, no necesariamente con las excolonias francesas, porque vemos que el presidente Macron va a visitar también Angola, que es una excolonia portuguesa, y la República Democrática del Congo, que era una excolonia belga? Entonces, aquí muestra un poco de apertura más amplia, digámoslo así, a llegar a otros mercados, a interactuar con otro tipo de países. ¿Cómo debe ser esa relación entre las partes? Bueno, en primer lugar, la relación tiene que tener una base de respeto mutuo, porque es una de las principales acusaciones que lleva Francia de ser un poco invasiva, ¿no?, en los asuntos interiores de los estados africanos. Y pienso que la principal cosa que puede hacer Francia ahora mismo para sanar esta relación, este pasivo, ¿no?, turbio que existe entre ella y los países africanos, es principalmente intentar cambiar este paradigma, cambiar esta forma de condescendencia que ha sido muy recurrente en la relación entre el país europeo y los países africanos, no solo los países del antiguo imperio colonial, pero también, sobre todo, también países como Guinea-Bissau, que han entrado también con el franco-CFA en la órbita de Francia, y la República Democrática del Congo, que también en algunos aspectos ha sido muy vinculada con Francia. Vivian, ¿qué piensa usted al respecto? ¿Cuáles deben de ser entonces esas bases de entendimiento entre Francia y estos países africanos? Estoy muy de acuerdo con Dago. Primero creo que también es muy importante ver que Macron no solamente es el presidente de la República Francesa, sino que también forma parte de la Unión Europea, ¿no? Entonces, en este marco, en este cambio internacional, la Unión Europea como actor tiene mucha importancia. Entonces, creo que también esto es interesante ver y tenerlo presente cuando vemos que Macron va a través de todo el continente. Estoy muy de acuerdo con Dago en lo que ha planteado. África quiere unas relaciones, como se dice en francés, gagnant-gagnant, ¿no? Win-win. Unas relaciones en las que se pueda construir desde el respeto mutuo, pero al final los países africanos están tratando de beneficiarse al máximo, ¿no? Utilizan, digamos, las mismas estrategias y las mismas premisas que cualquier otro estado en el mundo. África quiere ser capaz de desarrollarse por sí misma, ser capaz de liderar su propio futuro, además de ser un actor relevante en el escenario internacional, y va a utilizar la relación con los diferentes actores, con diferentes países para ello. Entonces, si Francia y la Unión Europea son capaces de ofrecer los acuerdos, las colaboraciones necesarias para que esto ocurra, pues estos países no van a tener quizás tanta necesidad de redirigirse a otros estados
pero también tienen que reducirse las condicionalidades, ¿no? Entonces, creo que estos son dos elementos importantes. Y luego quizás me remitiría un poco más a la sociedad civil, pero también lo hablan. También se habla desde los gobiernos, ¿no? Y es que hay una necesidad de reparación. Eh, la sociedad civil plantea mucho el término, ¿no?, de las reparaciones, el reconocimiento. Macron está haciendo esto, ha hecho un reconocimiento, está haciendo la restitución de bienes. Entonces creo que aquí pues entraría, ¿no?, quizás un poco la cuestión del cambio climático, que diferentes movimientos sociales están planteando un fondo eh, para paliar los efectos del cambio climático, para construir resiliencia y otros aspectos, como un fondo de reparaciones por las consecuencias de las relaciones, las partes más difíciles de las relaciones. Sí. Vivian, continúo con usted allí en la ciudad de Barcelona. Parte de esta renovación y estas nuevas bases de una relación entre el continente africano y Francia y bueno, y por ende con la Unión Europea, también pasa por empezar a cerrar esas heridas del pasado que mencionaba yo también en la introducción del programa, que siempre ante las dificultades los países africanos sacan estos reclamos históricos, válidos o no desde el punto de vista que uno lo quiera ver, eso daría para otro debate, pero siempre salen a relucir estos reclamos hacia las potencias europeas por el pasado colonial. Cito al presidente Macron cuando él dice que hay una percepción, por lo menos allí en el gobierno francés, que hay una idea demasiado instalada en África de que Francia es la responsable de todo y cuando hay una decepción, la gente simplemente va y dice que es culpa de Francia a estas alturas, cuando ya los países tienen gobiernos instalados, son independientes y digamos que son víctimas de su propio destino, de elegir a los gobernantes que han tenido, de pasar por los momentos históricos que han tenido. Esta herida, ¿cómo se puede cerrar? Y si esta herida, que está permanentemente abierta, puede seguir siendo una piedra en el zapato para que esta relación evolucione. Es una muy buena pregunta. Sí que es cierto que hay esta responsabilidad doble. Tanto en Francia también hay una autorresponsabilidad de tener que participar y contribuir de las cuestiones africanas por esa responsabilidad histórica colonial. Y también es cierto que se vive con el auge del movimiento, bueno, vemos el auge del movimiento antifrancés, por ejemplo, en el Sahel, en República Centroafricana y en otros países. Sí, esa tendencia a culpabilizar a Francia. Ahora mismo Emmanuel Macron ya ha empezado una estrategia para tratar de paliar estos síntomas. A nivel comunicativo lo que ha hecho es empezar un ejercicio de reconocimiento de elementos que no se habían reconocido antes, ¿no? Y al final, en un proceso de construcción de paz, lo que se tiene que hacer, por una parte, ¿no?, es, digamos, pues este acto de reconocimiento, de negociación y encontrar el camino conjunto. Es una tarea complicada y van a tener que trabajar también para reconocer las cuestiones poscoloniales que no han avanzado de la manera que tendrían que haber avanzado. Esto es una cuestión que también la ha reconocido Emmanuel Macron, que han habido comportamientos inadecuados en la etapa poscolonial y claramente también tiene que haber un eje de responsabilidad de los gobiernos, sí, ¿no? Sí. Sí, claro, aquí si la relación no está fluyendo es porque hay ambas partes que están teniendo puntos en donde no están coincidiendo y básicamente eso es lo que se está tratando de buscar no solamente con Francia, sino también con otros países europeos. Dago, su opinión sobre este punto importante de ver esta fácil acusación, digámoslo así, de países africanos hacia Francia de culpable de todo. No solamente pasa con Francia, también pasa con el Reino Unido, en cierta forma, Portugal y España, pero estas acusaciones que van y vienen, es momento de cerrar estas discrepancias y ponerse de acuerdo para sacar una relación fructífera para ambas partes. Exactamente, es momento de cerrarla, pero el cómo es la clave. Uno de los elementos es que no hay un sentimiento antifrancés, hay un sentimiento anti-Francafrique, que es diferente. Las Francafrique es un concepto que abarca tanto a Francia como a una cierta élite africana. Así que no existe un sentimiento contra Francia, sino también contra una cierta élite que se aprovecha de su propia población.
En segundo lugar, yo pienso que a pesar de los esfuerzos del presidente Macron, pienso que peca en no escuchar a los africanos, porque es lo que falta. No se les escucha lo bastante. Piden una serie de cosas y es cierto que es difícil llegar hasta este punto. Por ejemplo, el francocefa, el cierre de las bases militares, y hay una serie de cosas que sigan constituyendo una herida que impiden, ¿no?, una reconciliación entre Francia y sobre todo las sociedades civiles africanas. Se habla mucho de que es historia, pero en 2014 son fuerzas especiales francesas que evacuaron o que ayudaron al presidente burkinés a escapar de la justicia y a exiliarse a Costa de Marfil. Así que no se trata de cosas que son de la década de los 60 del siglo XX, sino son una serie de acontecimientos que se han repetido a través de la historia africana, sobre todo cuando toca los países del antiguo imperio colonial francés. Y esos son los elementos que fundamentan este sentimiento y que usan competidores de Francia para posicionarse en el mercado. Claro, y son reclamos que tienen cierto fundamento, todo hay que decirlo. Usted cita y se adelanta un poco en un tema que yo quería tratar, Dago, lo voy a poner ya sobre la mesa, y es este concepto de Françafrique. El presidente Macron dijo en París que esto simplemente ya terminó, tratando de cerrar ese capítulo y empezar a abrir las nuevas páginas del nuevo capítulo en esa relación con África. Para usted, para su análisis, ¿este concepto de Françafrique y esta forma de relacionarse ya terminó? Bueno, desde mi punto de vista, no. Porque en primer lugar hay que saber lo que es. La Françafrique está basada en tres pilares principales. El primero es la moneda, el francocefa. El segundo es la presencia militar. Y el tercer pilar es la complicidad de los líderes africanos a este sistema. Estos tres elementos siguen presentes actualmente. Se ha visto estos elementos en la crisis de los tercer mandatos en África Occidental, por ejemplo, y uno de los elementos, por ejemplo, que la gente está usando ahora mismo contra la visita del presidente Macron es que el presidente de Gabón, Bongo, la población tiene una sospecha de que pretende un tercer mandato. Y ya ha visto que en la historia de Francia con África, hubo estos, ¿cómo se llama? Sí, estas colaboraciones para ayudar a perpetuar en el poder a gobernantes que son a favor de Francia. Exactamente. De hecho, hay muchas voces en Gabón que están interpretando la visita del presidente Macron allí como un apoyo tácito a su nueva candidatura, puesto lo ocurrido en la última de 2016. Sí, y es una duda válida que pueden tener los gaboneses frente a la situación política del país. Vivian, su opinión sobre este término de la Françafrique, como lo explicaba Dago, desde su perspectiva, ¿esto se mantiene? ¿Esto no se ha terminado, como lo decía el presidente francés, que ya lo daba por cerrado, un capítulo menos que discutir con los africanos? Si bien es cierto que en los diferentes gobiernos, tanto Hollande, Sarkozy como Macron, han ido haciendo avances para tratar de cerrar el capítulo de la Françafrique, lo que tienen, yo creo, la Françafrique se define como una red de actores que colaboran entre ellos, ¿no? Es decir, es toda una estructura de relaciones, de poder, de empresas, de líderes que colaboran, y eso es muy difícil de romper, ¿no? La cuestión es cómo esto puede transformarse, ¿no? Cómo hasta al día de hoy quizás o ha tenido todo un impacto negativo desde lo percibido por la población, ¿no? Y ha tenido un impacto negativo, y cómo esto puede cambiar a un modelo de relaciones muchísimo más abierto, más liberal, en el que no haya tanta complicidad en ciertos ambientes, que permita que también hayan voces disonantes en los gobiernos
con Europa, si eso es lo que tiene que ocurrir, ¿no? Y ser capaces de utilizar otras estrategias para trabajar en conjunto, para avanzar, entendiendo el curso de la historia. Entonces, creo que no, creo que la Françafrique como tal no ha terminado, pero tampoco la veo, o sea, quiero decir, la Françafrique no termina, pero tiene algunas bases que todavía se mantienen ahí, que ha empezado a cerrar tal vez un poco la historia que ha tenido en el continente africano. Es tal vez tratando de entender lo que nos daba a conocer Vivian. Sí, perdón. Sí, bueno, continúo con usted, Vivian, porque hay algo que me quedó dando vueltas en la cabeza de algo que usted mencionó, y es la presencia de Francia en el continente, pero usted mencionaba también la Unión Europea. No sé si usted coincide en que lo que uno puede ver de esta gira es que Francia también está tratando de tomar un poco de ventaja de la posición que tiene como expotencia colonial allí en África para aprovechar que África justamente se está abriendo al mundo y está ávida de inversiones y de conectarse con el resto de países del mundo más allá de Europa. Francia claramente está tomando una ventaja frente a otros países, no viéndolo como un territorio colonial, porque Dago mencionaba a India y a Turquía, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de historia relacionada con la colonización africana, pero están sólidamente presentes allí, sobre todo Turquía. En el área comercial está muy presente allí y en el área de inversiones en infraestructura compitiéndole a China. ¿Francia toma ventaja frente a otros países europeos? Francia tiene ventaja frente a otros países europeos por la posición que tiene. Francia al final sí que trabaja con los diferentes países y hay una cuestión, ¿no? Los acuerdos post-Cotonou aún no se han firmado, es decir, esa interlocución entre la Unión Europea y la Unión Africana, los Estados miembros de la Unión Africana, no se está dando en un marco de relaciones nuevo. Entonces, aparte de que hay cuestiones internas europeas que están frenando el avance de ya la ratificación de los acuerdos, pues sí, Francia quiere mantener su estatus de poder porque al final es lo que le da también mucha más relevancia a nivel internacional, lo que justifica su presencia y su influencia en organizaciones como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. También se está valiendo del apoyo de otros países para hacer ese trabajo y, por ejemplo, en el Sahel hemos visto la europeización de la misión. Entonces, yo veo más a Francia como rol de interlocutor, entendiendo que Europa también quiere constituirse como un ente conjunto para hacer frente a los cambios globales que estamos viviendo, manteniendo este papel que tiene. Claro, y Dago, ¿cuál es su opinión? ¿Francia parte con ventaja? ¿Francia toma ventaja a raíz de esta visita del presidente Macron frente a otros países europeos? ¿Qué piensa usted? Obviamente que Francia tiene una ventaja clara, porque primero, por el pasado, a pesar de tener todas estas trabas, todos esos problemas, todo ese pasivo, ¿no?, turbio, muchos de los países africanos han crecido aprendiendo y pensando en francés, de hecho. Así que es más fácil para ellos identificarse a un presidente francés. No sé, ustedes, si lo ven en los países africanos, las cadenas francesas como France 24 o otros medios franceses tienen mucha audiencia porque hay este sentimiento que a veces otros países no han sabido mantener con sus antiguas colonias. Pienso que una de las razones que hace también difícil la reconciliación, ¿no?, entre la sociedad civil y Francia, porque es una historia, digamos, muy apasionada, ¿no?, llena de altibajos, que hace que hay una proximidad muy fuerte que hace que se ven más los defectos, al contrario de otros que se han alejado y así pues las imágenes se ha vuelto más bella, ¿no?, con el paso del tiempo. Eso es mi posición. Y además, en el discurso previo a la gira, se veía al presidente Macron hablando de Europa mientras desarrollaba la estrategia francesa. Y es que también eso es la ventaja que tiene, pues,
porque a muchos, cuando piensan en Europa, pues es Francia que viene primero, los demás después. Sí. Es prácticamente la puerta para muchos temas africanos o vistos desde África, la puerta es Francia para llegar a Europa. Punto importante de esta gira es justamente el contrapeso que quiere hacer Francia y por ende la Unión Europea a la presencia de China, que está muy metida en este continente con inmensas obras de infraestructura e inversiones en diferentes países del continente, pero también la presencia de de este ejército privado creado en Rusia llamado Wagner, que tiene una amplia presencia en países como Libia, en donde hay una gran cantidad de recursos petroleros, y también en la República Centroafricana, un país que no está incluido en esta gira, pero que también era colonia francesa, y es muy importante para París y para Europa entender lo que está pasando allí. Lo que uno ve desde América Latina, Vivian y Dago, es que se le critica la presencia francesa en la República Centroafricana porque estaba allí para explotar y sacar los recursos, pero este grupo Wagner, aparte de proteger a un presidente, también está haciendo uso de los recursos como los diamantes que salen de la República Centroafricana. Cambiaron los franceses por los rusos. ¿Quién entiende esto, Vivian? Sí, es una cuestión. Sí, no se puede negar el impacto que Wagner puede tener en los países en los que está participando, el impacto negativo con la protracción de los conflictos y también la extracción de recursos. La cuestión de base aquí es que estos países, que sí que en general siguen patrones similares en cuestiones de gobernanza, hacen una ruptura política, ¿no? Es decir, en las condiciones en las que se encontraban trabajando con Francia, pues no han visto una mejora de sus condiciones nacionales, sin negar la responsabilidad de estos propios gobiernos, ¿no? Entonces, en este marco aparece un nuevo actor que hace una oferta muy similar a la oferta francesa, porque no distan especialmente, pero no tiene ciertos requerimientos de condicionalidad en ciertos aspectos, Sí. la gestión gubernamental y otras cuestiones. Entonces, yo creo que este es el motivo de base por el cual estos países más Sí. con derivas autoritarias pues han tomado la decisión de irse con Rusia. Vivian, y tal vez estos gobiernos no están midiendo el riesgo que están tomando al mediano plazo en términos de seguridad y lo que le puede cobrar esto en un futuro a cada país, tener a este grupo de mercenarios. Lo pregunto por la coyuntura que está viviendo Rusia en este momento a nivel internacional y porque no sabemos cuál va a ser el desenlace de la guerra en Ucrania, que también tiene algo de conexión con esto porque los mercenarios también están involucrados en este conflicto. Entonces, no sabemos qué escenarios se pueden abrir en África con estos grupos de este ejército privado allí. ¿Están poniendo mucho en riesgo? ¿No lo ve usted así? A ver, yo pienso que los gobiernos que han tomado estas decisiones deben haber calculado estos riesgos, pero han tomado esa decisión. Yo coincido con que en el medio de una crisis internacional del calibre ucraniano, del calibre de la crisis de Ucrania, pues pueden haber vencedores y perdedores, pero en este caso los gobiernos emergentes han tomado la decisión de avanzar con Wagner, también por las condiciones internas de sus gobiernos. Yo creo que tienen la capacidad de vislumbrar el futuro que puede venir y ha sido una decisión que para ellos es una decisión racional. Dago, ¿y cuál es su opinión sobre este tema? Bueno, yo no pienso que los gobiernos lo hayan pensado así como un plan a muy largo plazo. Sí. Creo que respondió a una situación de emergencia, ¿sabes? Como historiador me gusta que vayamos a la raíz del asunto. Como Wagner llega a la República Centroafricana, pues precisamente porque el presidente francés decidió acabar con la operación Sangaris. El presidente Touadéra, que acababa de ser elegido, necesitaba a alguien para protegerle y se agarró a la primera fuerza que le prometió mantener su régimen a salvo. Es lo que ha pasado en República Centroafricana. Así que lo que estoy pensando
es que más bien hay una demanda. Y cuando esta demanda no encuentra una solución, ¿no? Es que el primero que se presenta, pues ahora mismo se ve que en República Centroafricana, Estados Unidos intenta hacer una propuesta para librarse de Wagner, pero esta propuesta viene un poco tarde, ¿no? Es que Touadéra desde 2016 necesitaba un protector y ahora que están arraigados, es ahora que Estados Unidos está pidiendo que se vayan los de Wagner. Es una de las cosas, uno de esos pequeños errores que hacen los países occidentales a la hora de cooperar con los africanos y que se aprovechan los competidores, llámalos Rusia, China, Turquía o otros. Así lo percibo yo. Sí, es un punto importante. Le preocupa mucho a a Europa, la seguridad africana, porque por ende una África insegura, ¿qué piensa usted, Dago? Una África insegura es por ende una Europa vulnerable. ¿Cómo lo ve usted? Pues es cierto que una Europa fuerte necesita también una África fuerte, porque hay un vínculo tanto económico, porque estamos hablando de economía desde el principio, pero también no hay que perder de vista el fenómeno migratorio, y esto parte también de la inestabilidad que conoce el continente. Y esta inestabilidad, mientras el continente no alcanza un cierto nivel de estabilidad, tanto política como económica, pues va a tener una Europa que siempre estarán gastando o invirtiendo en una política de seguridad para frenar la migración irregular, o para adentrarse con operaciones militares dentro del continente. Así que es para el beneficio mutuo tener un continente africano más estable y más próspero, digámoslo de esta forma. Claro, porque como usted dice, no es solamente la seguridad de estos gobiernos, es temas como los grupos yihadistas, el narcotráfico que viene de la droga de Sudamérica que entra a través de África Occidental para llegar a Europa, los grupos de tratas de personas y que tratan de llegar a Europa y a otros países de Medio Oriente. El tema de seguridad es bastante complejo y es una preocupación para Europa. Vamos llegando ya al bloque final del programa. Quiero que hagamos las conclusiones de lo que deja entonces esta gira, que todavía está en curso allí en el continente africano. Faltan varios países. A mí me llama mucho la atención que el presidente vaya a visitar Angola, que tiene, por ser una excolonia portuguesa, pues tiene una relación muy grande con el gobierno de Lisboa, pero se abre a Francia en búsqueda de muchos inversionistas, ávida de inversión para mejorar su economía, y buscó al presidente Macron para eso. Su conclusión, Vivian, de lo que deja esta gira africana, ¿puede ser el inicio de un segundo capítulo de la historia de estas dos áreas? Yo no creo que sea el inicio de un segundo capítulo, yo creo que es la continuación de la competición. Macron está visitando África, también África se irá a Rusia en poco tiempo, y van a seguir negociando con diferentes actores. Entonces, lo que se va a ver va a ser que en ciertas áreas algunos países van a acercarse más a los países emergentes, en otras áreas van a reforzar la relación con Europa, y yo creo que lo fundamental aquí va a ser ver cuáles son los intereses particulares de cada Estado y de la Unión Africana, de los países de la Unión Africana en su conjunto, sí, por las estrategias que tienen. Sí, lamentablemente decir que esto es como un nuevo escenario de un nuevo reparto africano, los que se van a ir con los franceses, los que se quedan con los rusos, quienes se van con India, quienes se mantienen con los chinos, y vuelve a un escenario, pero en una coyuntura diferente. Dago, ¿su opinión? Bueno, creo que sí, es un tipo de un nuevo reparto. Sin embargo, esta vez los africanos mismos van a decidir con quién van a ir, al contrario de lo que ha pasado en el pasado, o decidieron sus destinos sin ellos. Entonces, pienso que sí hay un nuevo capítulo, pero no un nuevo capítulo que abrió Francia, sino que abrieron los africanos mismos al intentar diversificar sus socios comerciales y en términos de seguridad.
Pues esta gira todavía está en marcha, veremos cuáles son las grandes conclusiones que deja esta visita por el continente africano del presidente francés Emmanuel Macron. Como siempre, las visitas de los jefes de Estado europeos en este continente pues generan controversia, debate, y por eso lo estamos analizando aquí en el debate de France 24. A Vivian y a Dago les agradezco mucho por haber estado con nosotros, haber hecho el análisis sobre este tema. Política africana nunca es fácil para verlo desde América Latina. Gracias por explicarlo en palabras simples. A ustedes les agradezco también por la sintonía, gracias por haber estado con nosotros y en nombre de todo el equipo técnico del debate les agradecemos su sintonía. El programa estuvo producido por Laura Garzón y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Ya saben que pueden seguir dejando sus comentarios y más información la encuentran en france24.com.